Hola, soy Gretel Y yo soy Jaime, y les damos la bienvenida a La Fe Católica a Prueba. el espacio donde debatimos sobre nuestra fe católica frente a las objeciones que nos presenta el mundo y también otros credos. Así es, y el día de hoy el tema es uno de los pilares de la fe y por lo tanto, pues uno de los más atacados, el papado. Sí, un tema central. Y para este análisis, Jaime tomará el rol de un hermano evangélico que cuestiona esta doctrina. Así es, hoy me toca, ponerme del otro lado de la cancha para explorar las objeciones. Pues que comience el debate. Y bien, ¿cuál es la objeción del día de hoy? 3, versículo 9, cuando dice, no llamen a nadie padre en la tierra. Y ustedes no solo lo hacen con sus sacerdotes, sino que tienen un santo padre. Es una contradicción frontal. Y además, la idea de que la iglesia se funda sobre Pedro, eso es una mala interpretación de Mateo 16:18. La roca no es Pedro, un hombre falible que, recordemos, negó a Cristo 3 veces. La roca es la confesión de fe que él hizo, o es Cristo mismo. De hecho, muchos padres de la iglesia, como San Agustín, por ejemplo, interpretaron que la roca era la fe de Pedro. Y ya para terminar, aun si aceptáramos, por un momento, que Pedro fuera la roca, la Biblia no dice absolutamente nada de que esa autoridad se deba transmitir a sucesores. La sucesión apostólica es una tradición de hombres. No es un mandato de Dios. Entiendo perfectamente el punto, pero me parece que se basa en una lectura un poco aislada de la Escritura, ignorando tanto el contexto como la evidencia bíblica completa y también la histórica. Mi postura es que la autoridad del Papa como sucesor de Pedro está firmemente arraigada en la voluntad de Cristo. No se basa, y esto es clave, en la perfección personal de un hombre, sino en la promesa divina que sostiene el oficio. A ver, Jesús le dio a Pedro un rol único y una autoridad suprema, y lo hizo con actos muy concretos. Primero, le cambió el nombre a Cefas, que significa roca. Segundo, le entregó las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y desatar. Y no se queda ahí. Además, en Lucas 22, Jesús ora específicamente por Pedro para que su fe no falle y le encarga a él confirmar a sus hermanos. Y luego, en Juan 21, le ordena 3 veces apacienta mis ovejas, dándole la responsabilidad sobre todo, absolutamente todo el rebaño. Y bueno, la historia de los primeros siglos demuestra que esta primacía fue reconocida desde el inicio, mucho antes de cualquier supuesto invento medieval. Insisto en el texto de Mateo 16. La palabra griega para Pedro es Petros, que significa una piedra pequeña, un guijarro. Pero la roca sobre la que se edifica la iglesia es Petra, que es una roca grande, un macizo rocoso. Jesús no estaba edificando sobre el hombre, sino sobre la revelación. El propio Pedro, de hecho, dice en sus cartas que Cristo es la piedra angular, no él. Además, la historia muestra que la primacía de Roma fue una imposición, diría que política, que comenzó con el emperador Constantino en el siglo IV. Antes de eso, todas las iglesias eran iguales. Y si hablamos de la historia, ¿cómo se puede defender un papado lleno de corrupción? O sea, papas como Alejandro VI Borgia, que tuvo hijos, que vivió en el escándalo, ¿cómo puede ser esa la institución de Cristo? La autoridad no puede venir de hombres tan pecadores. Bueno, vamos por partes. Respecto a lo de Petros y Petra, ese argumento es muy conocido, pero se derrumba cuando consideramos el idioma que Jesús hablaba con sus discípulos, que era el arameo. En arameo no existe esa distinción. Él le dijo, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. La palabra es la misma. El cambio de nombre de Simón a Roca es un acto fundacional. Es como cuando Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Es muy significativo. Y sobre la acusación de Constantino, eso es, con todo respeto, históricamente falso. Tenemos testimonios de la primacía de Roma mucho antes. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo, San Clemente Romano, en el año 95. Él fue el tercer sucesor de Pedro e interviene con muchísima autoridad en un conflicto en la iglesia de Corinto. Y fíjate, lo hace a pesar de que el apóstol Juan todavía vivía y estaba mucho más cerca geográficamente. Nadie cuestionó su derecho a intervenir. Luego, San Ignacio de Antioquía en el 107, discípulo de Juan.
Él se refiere a la Iglesia de Roma como la que preside en la caridad. Y le ruega, no le ordena, a diferencia de cómo se dirige a otras iglesias. Sí, pero presidir en la caridad puede ser un primado de honor, no de jurisdicción. Espera, que voy al tercer punto que creo que es el más fuerte. San Ireneo de León, en el año 180, él afirma, y cito, que es necesario que toda iglesia esté en armonía con esta iglesia, refiriéndose a Roma, a causa de su superior preeminencia. Y luego lista la sucesión de obispos romanos desde Pedro como garantía de la verdadera fe. Todo esto, Jaime, más de un siglo antes de que naciera Constantino. Entiendo los puntos históricos de verdad, pero volvamos a la objeción moral que creo que no has respondido. Los papas corruptos. Alejandra VI, ¿cómo es posible que un oficio divino sea ocupado por un hombre así? Sí, claro. Y es la objeción más complicada, más comprensible. Aquí es crucial distinguir entre la impecabilidad, o sea, no pecar, y la infalibilidad, que es no enseñar un error en materia de fe y moral. Cristo nunca, jamás, prometió que los papas serían impecables. El mismo Pedro era un pecador. La promesa de Jesús en Mateo 16 es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que a pesar de la debilidad humana de sus líderes, la doctrina de la Iglesia no será corrompida. Pero eso suena a una justificación para... No, no es una justificación, es la prueba más grande. Piénsalo al revés. La existencia de papas pecadores, que sin embargo nunca enseñaron una herejía ex cátedra, o sea, desde la cátedra de Pedro, es una prueba de la asistencia del Espíritu Santo, no un argumento en contra. Como decía Fulton Sheen, ni los propios malos clérigos han logrado destruir la Iglesia desde dentro. Un hombre como Borgia tenía todo el poder y todos los motivos personales para cambiar la moral de la Iglesia o para justificar su vida, y no lo hizo. Eso, humanamente, es inexplicable. Es un argumento interesante, tengo que admitirlo. Le das la vuelta al problema. Es que la evidencia bíblica e histórica cuando se mira en conjunto es muy clara. Cristo fundó su iglesia sobre la roca de Pedro y le dio una autoridad que ha sido transmitida a través de los siglos, a pesar de la debilidad de los hombres. Es un tema complejo, sin duda, con muchos matices que vale la pena seguir estudiando desde todas las perspectivas. Exacto. Y por eso invitamos a todos nuestros hermanos católicos a conocer más sobre su fe, a no tener miedo de estas objeciones y a formarse para poder, como dice San Pedro, dar razón de su esperanza. Y para eso, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Custodios del Rosario, donde pueden escuchar todos nuestros episodios. También pueden encontrarnos en Spotify y en Apple Podcasts como La Fe Católica a Prueba. Y recuerden que compartir este material también es una forma de defender nuestra fe. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.